Buenos días, estamos en nuestro programa de Arte y Cultura un miércoles más, pero un miércoles diferente al resto de los miércoles. Siempre presentamos a artistas, hoy lo vamos a presentar a dos extraordinarios artistas, pero decir que algo está pasando en los mercados. Está pasando algo extraordinario. Debido a los aranceles de Trump, ha habido una convulsión económica muy fuerte. La gente ha perdido bastante parte de sus ahorros. En la bolsa, no digamos, tanto el Dow Jones como el FTSE 100, como el IBEX, como el DAX, como el Nikkei, han tenido pérdidas muy importantes. Pero hay un valor es refugio. Está el oro y está el otro valor. El otro valor que es muy interesante, que es el arte. El arte, la gente que ha invertido en arte es un valor refugio donde realmente no ha perdido, no ha bajado su precio de mercado. Todo lo contrario, el arte se está revalorizando constantemente, día a día. Y de hecho, no digamos los precios de los grandes artistas que no están con nosotros, un Picasso, un Sorolla, Benjure, todos ellos que tienen obra de estos artistas y lo tienen como inversión. O sea, aparte de disfrutar del arte, ¿verdad? Lo tienen como inversión. ¿Qué ocurre? De que siempre saben que tiene un valor seguro. Y bueno, pues hoy tenemos la suerte y le vamos a presentar a los dos artistas que tenemos con nosotros. Bueno, pues buenos días a Madalena España. Bienvenida. Hola, buenos días. Y tenemos también a Antonio Tellez de Peralta. Buenos días, Antonio. Buenos días, Manuel. Bueno, pues estos dos artistas son los que vamos a hablar con ellos, que nos van a decir todo lo que hacen. Voy a hacer una pequeña introducción de cada uno de ellos, un poco de su currículum. Digo pequeña porque tiene una trayectoria muy larga, han hecho muchas cosas y bueno, lo que queremos es oírles, que nos digan un poco lo que hacen, cómo lo hacen, y esto es muy interesante, ¿no? Y no se olviden ustedes que si pueden invertir en ellos, cuando vean sus obras, que cuando están hablando estamos un poco en pantalla poniendo sus obras. Verán ustedes que merece la pena invertir. Bueno, decir que tenemos a Madalena España, estudia pintura con los maestros Julio Quesada y Rafael Requena. Hace diseño de moda y estampación en Barcelona con el modisto Pedro Rodríguez. Estudia arte contemporáneo y arte abstracto. Bueno, es modelo exclusiva de la casa del creador de alta costura, Manuel Pertegaz. Bueno, ha participado también y ha realizado programas de la serie de televisión española de mujeres. Bueno, tiene el primer premio de acuarela en el Salón de Otoño, el primer premio de acuarela en el Colegio de Abogados, el primer premio del certamen del Tormo. Ha tenido exposiciones tanto nacionales como internacionales y exposiciones no solo individuales, pero también ha tenido en muchas ferias donde ella ha estado y bueno, que merece la pena pues comentar alguna de ellas. Ella ha estado en la Feria Internacional de Nueva York, Miami, Londres, Bélgica, Corea. Pero bueno, dicho un poco su currículum, nos quedamos aquí porque queremos un poco que nos diga cosas. Bueno, Madalena, vamos a ver, ¿cómo definirías tu estilo? Cuéntanos. Bueno, yo... es difícil un estilo encajarlo en algo, pero yo diría que como yo siempre tiro hacia la luz, es lo primero que me importa en un cuadro, la luz, pues quizá te diría que estoy en el impresionismo o en el luminismo, pero ese es el estilo. ¿Dónde te encuentras realmente más cómoda? ¿En el gran formato o en el pequeño formato? Pues aunque parezca extraño para un acuarelista, yo prefiero el formato grande, incluso de 1 metro por 1,5 metros. Bueno, es muy atrevida porque no es fácil, ¿verdad?, hacer esta obra en estos tamaños, ¿no? Bueno, ella practica muy bien la técnica al agua, la acuarela es un poco el fuerte de ella, ¿verdad? Y bueno, ¿realizas antes bocetos o te vas directamente a trabajar sobre el papel? Depende, verás, si salgo fuera, si estoy al aire libre, ahí quizás sí hago boceto y no termino el cuadro y lo termino en el estudio, pero tengo más preferencia por el estudio. ¿Te encuentras más cómoda en el estudio? Me encuentro más cómoda, sí. Sí, fenomenal, muy bien. ¿Cómo te diría yo? ¿Eres de las personas que realmente te pones barreras o dejas un poco que tu pintura fluya sobre la marcha? ¿Cómo? Pues yo, perdonarme que insista sobre lo de la acuarela, pero el pintor de acuarela poner barreras es casi imposible, porque participa en el cuadro, participa el pintor, pero tiene un tanto por ciento de participación el agua. Y al agua con los colores es muy difícil que le pongas barreras. Entonces lo que hay que hacer es aprovechar las manchas que van quedando
y darles formas interesantes. Sí, la verdad que acabas de decir, me recordaba cuando estaba yo leyendo un libro de Turner, el Sí, acuarelista inglés, sí, y decía que, claro, que él quería hacer una cosa, pero luego le salía algo diferente. así Y es. comentaba precisamente lo difícil que es manejar el agua, ¿no? Es como el óleo, Sí. que sabes que puedes darle y darle y darle y conseguir veladuras y conseguir efectos. En el agua es más Claro. difícil, es verdad. Bueno, pero ¿qué temas tocas principalmente en tus obras? Mira, tengo dos temas principales, aunque alguna vez me salga y haga alguna otra cosa, pero repito siempre figura femenina mucho, mucho, me encanta y además me divierto mucho. Yo me imagino que todo eso es debido a la influencia que tengo de los años que he pasado en moda, pero también me encanta el paisaje, me gusta mucho y me relaja quizá más que la figura. Bueno, a mí me resulta todo esto difícil, ¿verdad? Pero bueno, viendo tu obra, la verdad que tienes una maestría extraordinaria. Pero bueno, dentro de todo esto, siempre tú te ves, ¿cómo te ves dentro del arte, lo que tú haces? ¿Te ves como diciendo, todavía he llegado yo un poco digamos, al podium, o te queda mucho, o cómo te ves? No, 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 por supuesto que me queda mucho. Yo creo que el pintor que diga que ya está, que lo ha realizado y que ha hecho la obra de su vida, pues puede que lo piense, pero yo desde luego creo que me queda muchísimo por aprender. ¿Cómo ha evolucionado desde tu primera exposición a la actualidad? ¿Qué cambios se han producido? Mucho, Coméntanos. mucho. Tú además las conoces. Pues mira, de ser mucho más definido la figura a ser mucho más difuminada. Tiendo a difuminar mucho, que me cuesta horrores, te diré, pero tiendo a eso. Bueno, en la actualidad das clases también de acuarela, ¿no? Sí, sí, sí. La gente joven, ¿cómo ve, cómo desarrolla el arte de la acuarela? Mira, es asombroso cómo ha evolucionado para bien el tema de la acuarela. Hace años la acuarela era así como segunda parte, pero actualmente en los últimos años la gente tiene mucho interés y tengo alumnas jóvenes que le ponen muchísimas ganas, muchísimas, y aprenden con una rapidez que no te puedes imaginar. Y yo aprendo mucho de ellas. Ujú. Fíjate que yo me estaba acordando ahora mismo de cuando estuve en Praga, ahí Sí, había mucho acuarelista pintando, ¿verdad? claro, está Y, lleno, sí, 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 y además lo hacían maravillosamente, ¿no? sí. Y yo le preguntaba a uno de ellos, que más o menos chapurreaba el castellano, y le decía que, bueno, que no había aprendido. Y entonces dice, sí, pues las primeras clases sí, la verdad es con un profesor. Dice, pero luego después te gusta un poco la espontaneidad, cómo van Claro, saliendo cosas nuevas. claro. Un poco, como Magdalena, ¿cómo surgió tu interés por el arte? ¿Cómo fue? ¿Cómo te surgió? Yo Porque es pasa, sí. siempre me ha gustado pintar. Yo recuerdo, y mis padres me lo recuerdan, que cuando ya daba mucho la lata y no sabían qué hacer conmigo, me sentaban en una mesa con papeles y lápices de colores, porque eso siempre es lo que me ha gustado y esa ha sido mi trayectoria. Pero hay una trayectoria tuya que también trabajas mucho con estos modistas tan importantes que te escogen a ti como modelo. ¿Qué Sí, experiencia tienes en aquella época tuya? tengo una experiencia maravillosa porque yo era una persona sin ninguna experiencia como maniquí y el que me eligieran esta gente tan importante que me enseñaron todo, todo lo que yo supe y todo lo que sé, me lo enseñaron ellos. Me hizo muy feliz. Yo llegué a mi casa dando saltos de felicidad. Joder, fenomenal, claro que sí, muy bien. Bueno, tú estudias moda y estampación, Sí, ¿verdad? Y es un poco, digamos, que te ha venido bien para el tema claro, ¿no? claro, muy bien. Y también tienes una época que trabajas en televisión española. Cuéntanos un poco qué Bueno, haces ahí. sí, hice algunas cosas para televisión. Hice, por ejemplo, lo más significativo fue para el programa Mujeres, que duró pues varios capítulos, y realicé todos los retratos de las personas de las que se hablaba. Y era interesante, iban hablando de ella, iba saliendo el retrato y la verdad es que lo disfruté. Dentro de todo lo que pintas tú,
¿De dónde te ves tú realmente más? ¿En la figura, en el paisaje, en los bodegones? ¿Hay algo que a ti te apasione más de lo que haces? Tú te van a elegir, ¿qué escogerías que te apasione más? Fíjate, eso no lo puedo definir. Yo me levanto por la mañana y tengo ganas de pintar un paisaje. O he visto algo en una terraza o por ahí, por la calle, que te da muchas ideas y de repente digo, tengo que pintar eso. Ahí sí que hago el boceto y llego corriendo a casa para que no se me olvide nada y empiezo a pintar. Bueno, digamos que una de las cosas importantes de los artistas es la creatividad, ¿no? Mucho. Cuando tú dices esto que te pasa, estás creando algo nuevo, ¿verdad? Sí. Una de las cosas que vemos un poco es, dentro de lo que son los acuarelistas, vemos un poco que todos se definen por algo. Hay unos que son paisajistas, Claro. otros que son de figura y demás. Bueno, pero tú lo que estás haciendo, ¿crees que has encontrado el mundo tuyo de tu vida personal o crees que vas a cambiar algo más? No lo sé, que no sabría decirte, no sé. ¿Pensarías hacer lo que inicialmente hacías de modelo o ya no? No. El trabajo de modelo es muy interesante, pero empieza y termina. Y lo que es matador, por decirlo así, son los años. Tú vas cumpliendo años y llega un momento en que no es que te tengas que ir, es que te echan. Entonces, claro, van entrando la gente joven y tienes que irte. Pero la pintura es algo, primero, que va mucho más dentro del corazón y de la creatividad del pintor. Y además yo puedo ver el principio y el fin de lo que hago. Y eso me produce mucha satisfacción. Pero el cambio que tú haces de aquella época a lo que haces ahora en pintura, ¿cómo te surgió el meterte en la pintura? ¿Fue algo que tú ya venías haciendo, que te motivaba, llevas un poco en tu ADN el arte, o de pronto das un cambio, dejas lo que tenías y pasas a pintar? ¿Cómo surgió esa primera etapa? Fue poco a poco, como tú muy bien sugieres. No, fue poco a poco. Fui dejando lo del diseño y lo de los desfiles y fui empezando a pintar y vi que la pintura me llamaba, era algo tremendo. Y bueno, pues evidentemente a eso me dediqué. Tuve la suerte de que la gente que tenía alrededor, mis padres, mi marido, me apoyaron mucho y adelante. Muy bien, lo que sí es verdad es que tienes magia en tu pintura, tienes misterio y tienes muchas cosas que no todos los artistas saben transmitir. Y tú lo tienes, es verdad. Pero ¿crees que tu mejor obra todavía no la has realizado? Para nada, para nada. Sí es verdad que hay épocas en las que te quedas muy satisfecho de algo que no es lo normal. Siempre pensamos que está mal, que hay que hacer algo más, pero puede ocurrir que hagas algo que efectivamente te encante, pero para nada, me queda mucho por hacerlo mejor. En el momento personal y artístico que te encuentras, ¿se podría decir que has encontrado el marco exacto para desarrollar tu obra? ¿Crees que has llegado a tu meta? Para nada, no. Es que hagas lo que hagas, llegar a tu meta es todo muy relativo. Hay que trabajar, hay que aprender y eso es toda tu vida. Es verdad, es verdad. Pero dentro de todo lo que tú haces ahora mismo, ¿tienes algún proyecto que digas, bueno, me gustaría hacer este proyecto que todavía no lo he realizado? Sí, verás, hace años, poquitos, pero años que le voy dando vueltas, lo he comentado además con algunas personas entendidas y me gustaría hacer una retrospectiva, porque la edad y la trayectoria ya me lo permiten, en Madrid, en un sitio donde pudiera hacer una exposición grande y se pudiera ver todo el proceso de creación, porque en todos los pintores es muy curioso cómo ha sido pasando de una época a otra y es muy bonito.
La verdad es que me parece un buen proyecto, sobre todo que uno pueda ver lo que Sí. hacía inicialmente a la actualidad, Claro, ¿verdad? Es algo que te debe confortar bastante, ¿verdad? mucho. Y sobre todo en tu caso, que has hecho tantas exposiciones, Sí, que has hecho tantas tipos de pinturas diferentes unas de otras, sí. pues yo creo que sería muy interesante. Sería muy interesante, sí. Muy bien, bueno, tenemos también con nosotros a otro artista. Tenemos a Antonio Tellez de Peralta. Bueno, él nace en Badajoz, es artista multidisciplinar, doctor ingeniero industrial en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, diplomado en alta dirección de empresas por el IES, trade financiero, doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Es muy amplia su experiencia profesional, ocupando cargos como director general de Enagas, CEO de Gas Natural, hoy Naturgy, CEO de CLH, antigua CAMSA, presidente ejecutivo del Grupo Cointra, director general del Grupo Leche Pascual, entre otros muchos puestos que ha tenido, ¿verdad? Ha participado en más de 100 exposiciones, tanto individuales como colectivas. Ha sido seleccionado 6 exposiciones en salones de otoño, que no es nada fácil, y 7 certámenes de Reina Sofía, con un jurado que saben que Reina Sofía es un jurado bastante estricto y muy entendido, ¿no? Bueno, pues 7 veces ha sido seleccionado. Mencionado también en honor de certámenes de escultura en la Asociación Española de Pintores y Escultores. Bueno, tiene una larga trayectoria, hemos definido un poco, hemos resumido, pero la verdad que tiene una trayectoria muy amplia, ¿no? Buenos días, Antonio. Buenos días. Bueno, yo que te conozco de cerca porque la verdad que hemos estado juntos mucho tiempo, hemos coincidido bastante y hemos hablado bastante de arte, ¿no? Sí, sí. Porque además ahora cuando lo escuchen ha hecho cosas muy interesantes, muy importantes, ¿no? Como artista multidisciplinar, tratas de aplicar la tecnología al arte con procedimientos creativos que aportan una dimensión singular en tus obras. ¿Cómo lo desarrollas? Bueno, pues es un poco en la línea que ha marcado antes Magdalena, ¿no? Que es lo fundamental primero es coger una idea y, digamos, interiorizarla, ¿no? Y a partir de ahí ya surge la creatividad. Y la creatividad es básica, digamos, para lo que hagas, ¿no? Pero en mi caso, lo que ocurre es que cuando empiezo a hacer algo, pienso sobre todo en cómo lo hago. Y ahí surge mi componente más técnica, digamos, de aplicar la tecnología también en la medida que pueda. Y eso abre una amplitud, digamos, de actuación enorme, ¿no? Y bueno, en la medida que lo vas haciendo, tiene la propiedad, digamos, de que si te gusta lo que haces, entonces eso te genera una satisfacción. El acto creativo genera una satisfacción personal que es, vamos, maravillosa, ¿no? Y entonces eso te engancha a seguir. Muy bien. Tú utilizas las dos técnicas, tanto la escultura como la pintura. Pero dentro de la escultura, ¿en qué materiales tú trabajas más? Bueno, he trabajado muchísimo en el bronce y en la fundición en bronce hasta el punto de que en mi primera época, que estoy hablando de principios de los 70 y tal, tuve un maestro singular que fue catedrático de modelado de Bellas Artes, que es José Luis Medina Castro. José Luis, bueno, tenía siempre problemas con la fundición, que se lo hacían mal, que le daban mal la pátina y tal. Y entonces, bueno, pues yo empecé a profundizar en la fundición y acabé montándome una mini fundición experimental, importándome productos para hacer un método que en España las fundiciones de arte no lo hacían, al menos yo no lo conocía, pero creo que no se hacía, que era fundir por el procedimiento de recubrimiento cerámico, que da una calidad impresionante porque tú puedes fundir con el molde al rojo vivo, con lo cual tienes una colada que llena todo el molde con una calidad excepcional. Sin embargo, aquí se está utilizando en las fundiciones pues el picadizo, que es una mezcla de escayola y de ladrillo machacado, etcétera, etcétera, una chamota que tienes que meter muchas horas en el horno para que salga a la cera perdida, claro, etcétera, etcétera. Y con este sistema, bueno, pues estuve investigando como 3 años. Y de hecho llegamos a montar una empresa para hacer reproducciones de cosas clásicas. Muy bien, muy bien. Pero yo recuerdo una de las cosas que me hablabas mucho y era pintar sin pintura. Así, bueno, cuéntanos un poco, porque a mí me pareció como muy novedoso. Bueno, sí, vamos a ver, eso es
O sea, yo hice, cuando me jubilé, hice Bellas Artes. Yo venía modelando ya desde los años 70. Pero pinté algunas cosas, pero pocas. Y entonces mi interés era en aprender a pintar. Y lo que se me ocurrió era hacer Bellas Artes. Y entonces me matriculé y tal, y empecé en el año 13, en el 2013, porque tenía ya tiempo, y dediqué muchísimas horas enfocándome más a la pintura que a la escultura, porque la escultura realmente yo he hecho cantidad de esculturas, después ya tendremos oportunidad de hablar, ¿no? Y en la pintura pues aprendí procedimientos, aprendí técnicas pictóricas, pintar con óleo, con acuarela, con el acrílico, en fin, con todo, ¿no? Y en dibujo algo parecido, ¿no? Y bueno, y empecé en la pintura así, ¿no? Pero tengo como 300 cuadros, o sea que pinta mucho. Sí, sí, ya lo creo, ya lo creo. Y además en formato de 2 metros. Sí, pero pintaste con pintura. Que pintaste con pintura. Con pintura, claro. Pero cuando te dices después, sin pintura. Entonces, al estudiar Bellas Artes, sí, y decidir hacer una tesis doctoral, elegí un tema que me era muy conocido, que era dar pátina a los bronces, que yo me fundía. Yo en la terraza de casa me he fundido bronces, una terraza de 1 metro de ancho. Y entonces se me ocurrió, digo, hombre, pues yo creo que pintar un cuadro a base de dar pátina, vamos a llamarle, puede tener algún interés. Y entonces lo que hice fue hacerme 1500 probetas de distintos materiales, desde lienzo, madera, darle una imprimación y desarrollar, leyendo a mí muchas cosas de la literatura, etcétera, etcétera, desarrollar fórmulas específicas que permitan atacar el soporte y que se genere el color in situ. Igual que en un bronce, tú le das al bronce en caliente un producto químico y cambia el color hacia verdoso o hacia amarillento, lo que te dé la gana hacer, ¿no? Bueno, pues eso, aplicarlo, pero hacer un cuadro. Y eso es lo que investigué y lo que desarrollaste, ¿verdad? Desarrollé. Sí. Pues lo veo como muy difícil, porque las pátinas también las hacías tú. Sí, sí, claro. Es que las pátinas, precisamente con José Luis Medina, protestaba mucho porque no le daban bien las pátinas y él sabía que yo era ingeniero industrial, químico. Y entonces me pidió, oye, tú te das. Y entonces le daba las pátinas, algunas pátinas a Adillo, y a partir de ahí profundicé en las pátinas. La pátina que utilizabas, un tipo de óxido diferente, metías este tipo de pigmentos para conseguirlo. Claro, hay pátinas que ves que son verdosas, otras un poco de tira más rojizas. Sí, claro, es que cambia. Es decir, tú a una pátina de un bronce, lo que haces primero normalmente es oscurecer el bronce, porque tiene un color que no es nada atractivo, con sulfuro, normalmente sulfuro potásico. Lo calientas y en caliente ya empieza, por ejemplo, si quieres que vaya verde, pues utiliza el sulfato de cobre más. Si quieres que vaya, en fin, o sea, que vas cambiando la formulación y la forma de darlo. ¿Existe alguna pátina especial? Porque claro, muchas veces las obras de escultura están en la calle, de intemperie, y lógicamente te da unos colores. Yo lo que sí veo es que cada vez que voy a un sitio, voy a las esculturas, me da unas matizaciones diferentes. ¿Esto cómo lo consigues? Bueno, es que realmente el ambiente te cambia el color de la pátina. Te cambia el color. Porque sí, claro, las estatuas que hay de bronce normalmente están hechas en taller, digamos, la pátina, y se da un recubrimiento, suele ser cera, pero el ambiente, claro, una escultura al aire libre, la cera acaba desapareciendo, se le va esa protección, digamos, y entonces el anhídrido carbónico del aire, del ambiente, los sulfuros que hay en el ambiente por la automoción, etcétera, etcétera, van atacando al bronce y le suelen cambiar la pátina hacia el verdoso. Y de hecho hay muchas estatuas que chorrean, digamos, como verde, con la lluvia y tal, ¿no? Y eso es porque se forma un carbonato de cobre o un sulfato de cobre que le da al bronce, raciona. Y unos matices, ¿verdad? Que le da unos matices preciosos, preciosos. Claro. ¿Utilizas también la pátina cuando utilizas otros materiales como la escayola o como la resina? ¿También utilizas la pátina? Sí, sí, yo en la resina, por ejemplo, yo no le llamo resina con frecuencia, digo bronce frío, porque realmente lo que hago es
mezclar polvo de bronce con la resina. Y en la primera capa le doy eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando lijas un poco, lo que aparece es el polvo de bronce, es bronce. Y el bronce le doy la pátina con soplete como si fuera un bronce. Y el efecto es el mismo. Y el efecto es igual. Y en las cayolas es otra cosa distinta que es interesante. Quizás me estén metiendo un poco. No, me parece muy bien, porque además a los oyentes les va a gustar. Es muy interesante lo que está diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que estábamos con las cayolas, por ejemplo. Las cayolas ya no puedes hacer eso porque se llevan mal el bronce y las cayolas, por ejemplo. Entonces, lo que hago con las cayolas es lo que se llama una falsa pátina. Y la falsa pátina consiste en una escayola, tú la dejas secar y entonces le das una mano de una pintura metálica, vamos a suponer de cobre o de bronce, ¿de acuerdo? Y ya tiene todo el volumen color bronce inicialmente, pero a continuación lo que hago es pintarla de negro, con pintura a la guarrás. ¿no? Sí. Pintarla de negro encima. Y en húmedo me he preparado previamente una mezcla de polvos talco y un pigmento, por ejemplo verde, que lo mezclo. Y lo echo encima, lo aplico con un algodón o con una tela o con un pincel. El pincel me gusta menos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ese polvo blanco y verde se pega, se adhiere a la capa que está húmeda, negra, que a su vez está encima de lo que es escayola. Bronce. Y escayola. Bronce claro, primero, claro. la metálica. La metálica, sí, después la... ¿Y qué pasa? Que el talco chupa el aceite de la pintura y se deposita, queda el pigmento verde adherido al negro, digamos, que has dado. Y cuando tú cepillas un poco la figura, quitas el talco que lleva el aceite y queda depositado el color verdoso que tú has preparado sobre el cobre, vamos, sobre la pintura que le hayas dado, Sí. de bronce. Uh-huh. Y si raspas un poquito más, va a quitar lo negro de la pintura y va a salir, subyace la capa metálica. Y ahí consigues una pátina del color que quieras y que a veces tiene irisaciones, vamos a llamarle, metálicas. Y es impresionante. Sí, es muy interesante. Eso se llama una falsa pátina. Falsa pátina, muy bien. Y también en nuestros materiales, como son el mármol, la madera, ¿eso que empleas algún tipo de... o lo dejas un poco dependiendo un poco cómo está la vetas y cómo está la naturaleza de... Yo de mármol he hecho alguna cosa. Y más que de mármol, piedra de colmenar, que es durísima. Sí. No hay una piedra más dura. ¿Es parecido al granito, la piedra de colmenar? No, es mucho más dura. Es como el mármol, pero durísimo. Entonces, cuando hice un búho de 60 centímetros, por ejemplo, con los materiales que normalmente utilizas en el mármol, no haces nada. Entonces tuve que utilizar radiales con disco de diamante para cortar y tal y cual. Ir cortando es un trabajo enorme. ¿Con eso hiciste el búho? ¿Con las radiales? ¡Qué bárbaro! Sí. Sí, porque es una piedra muy dura. Después lijas, nada. Bueno, ya. Pero y quedó muy bien, vamos. Quedó muy bien. Bueno, nos dicen que quiera publicidad. Vamos a un cafecito y continuamos. Venga, hasta ahora. Si buscas los mejores materiales para tus creaciones y tu destino es Madrid, Bellas Artes GECO es tu mejor opción. Ya somos la 4ª generación a vuestra disposición. Desde lienzos, acuarelas y óleos hasta herramientas especializadas para todas las técnicas. Lo tenemos todo. Asesoría personalizada y las mejores marcas en el centro de Madrid. Encuéntranos en la calle Hortaleza 82 y en la calle Pelayo 38 o visita nuestra tienda online www.bellasartesgeco.com. Teléfono 91 319 96 90. Síguenos en nuestro Instagram y forma parte de nuestros talleres en geco.bellasartes. GECO Bellas Artes, donde tu talento se transforma en arte.
Inspírate, crea y vive el arte con nosotros. Te invitamos a escuchar Startup Olé Radio, el programa líder de emprendimiento, startups e inversión de España, aquí en Multicanal Radio, todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Entrevistas, noticias y tertulias. Presenta y dirige Emilio Corchado. Eservín. 910-708-190. Expertos en jardinería. Limpieza de comunidades y conserjería. Eservín. 910-708-190. También puede escribirnos a info@eservín.com. Usted a lo suyo, que de sus instalaciones nos ocupamos nosotros. Contrátenos y le haremos a su comunidad un estudio de viabilidad y coste de autoconsumo energético mediante placas solares. Un nuevo magazine de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde. A mi manera. Aquí en Multicanal Radio. Presentado por Alina Santamaría. A mi manera es un nuevo estilo de programa compartiendo con todos ustedes una perspectiva única sobre temas de actualidad, cultura, entretenimiento y estilo de vida. Tenemos muchísimas secciones, noticias curiosas, recomendaciones de libros, corazón, tips de salud y bienestar y, por supuesto, la mejor música para alegrar tu día a mi manera. Bueno, estamos con Antonio Tellez y bueno, vamos a continuar con él. Antonio, cuéntanos un poco qué otras técnicas utilizas novedosas, porque aquí nos ha hablado, en el pequeño descanso que hemos tenido, nos ha hablado de muchas cosas. A ver, cuéntanos todo esto de las técnicas que utilizas actualmente, que son muy actuales. Yo, en escultura, por ejemplo, soy muy clásico porque me gusta modelar en barro, lápiz. Yo que tengo la fabiola, también el original. A partir de ahí pienso a dónde quiero llegar. Entonces, he puesto, digamos, he adquirido experiencia, pues en utilizar materiales un poco singulares. Por ejemplo, bolas de acero, cadenas de bicicleta, cable de acero inoxidable, resinas de todo tipo, de poliuretano, de poliéster, de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, el poliuretano puedes trabajar, no llega a los 2 minutos, o sea que tienes que tener el procedimiento y me he hecho una máquina que gire para que vaya a todos sitios de forma rápida y tal, ¿no? La resina y tal. Bueno, entonces, por eso tengo bastante obra hecha con chapas de acero soldada, tengo un sistema de soldar también bastante preciso, un TIG. Tengo hecha, como digo, bolas de acero, pues un autorretrato que me hice, un retrato a David Muñoz, el cocinero, Sí. con bolas de acero también. Después tengo varias esculturas hechas con cable de acero que es muy difícil de soldar y que bueno, he desarrollado mi propia forma de hacerlo. Concretamente recuerdo la primera que hice, que fue un busto que me modelé de 1 metro casi, de mujer. Me decían en Bellas Artes, cuando me vieron y tal, que no iba a conseguir hacerla aquella, ¿no? Soldar el cable de acero inoxidable, que es muy rígido, porque en el momento que le das un punto de soldadura, ¡pum!, se rompe. Te ha servido un poco también de tu carrera, ¿no? De ingeniero industrial. Todo esto claro, es un poco... ahí sale la vena técnica, ¿no? Sí. Entonces, pero hace buen binomio la tecnología con el arte, digamos, hace un buen binomio porque es que los procedimientos y los métodos de cómo trabajar son fundamentales para el propio arte. Claro. Entonces, es un motivo de creatividad, digamos, ¿no? De que se fomente la creatividad y ahora, que si no trabajas intensamente y disfrutando de lo que haces,
no estaría donde estás, ¿no? Sí, sí, es verdad. Efectivamente. Empiezas a sacarles resultados a tus estudios de investigación en la digitalización 3D y en la automatización y procesos tradicionales a través de empleo de robots, CNCs, desarrollados por ti mismo, ¿no? Y que lo pones en la práctica. Sí, Pero vamos a dinos ver. un poco en qué consiste. Sí, vamos a ver. Voy a tratar de explicarlo muy condensado, ¿no? Muy resumido. Lo primero que se me ocurrió a mí es, vamos, en mi procedimiento, ¿eh? Era cuando yo ya tenía la escayola hecha de, imagínate, pues no sé, de cualquier cosa, ¿no? De cualquier cosa. Pero en principio empecé por figuras que eran relieves, ¿eh? En escayola. Entonces digo, bueno, pues esto me gustaría pasarlo a madera, por ejemplo. Es decir, hacer una talla. Sí. Talla yo he hecho con martillo y cincel, me he hecho talla de un oso, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, pero no sé, bueno, total, acabé haciendo en madera todo, un pantógrafo que tenía un punto que tocaba la escayola y una fresadora que se comía la madera hasta la misma profundidad. Entonces yo movía aquí y me iba haciendo la reproducción, digamos, de la escayola, ¿eh? Y después acababa trabajando la madera, ¿vale? Eso me lo hice la máquina y tal. Pero pensé, bueno, esto es un trabajo un poco de chino, porque yo tengo que estar aquí moviendo el punzón, digamos, para que la fresadora se vaya comiendo, ¿no? Y digo, esto lo tengo yo que mecanizar y tal. Entonces empecé a darle vuelta a la cabeza y ya caí en el tema de hacerme un robot que es una CNC realmente, que me hice también en madera, que lo que hacía, tenía 3 ejes. Tú mueves, o sea, pones un bloque de madera, por ejemplo. Yo, en la escultura que he hecho y tengo el modelo en escayola, lo que hacía era hacer una fotogrametría y sacar, digamos, por decirlo de forma simplificada, las coordenadas de la superficie. Eso lo pasaba por un programa que me sacaba un fichero que después leía con un circuito electrónico que yo me monté en base a una placa Arduino que te cuesta, no sé, 10 euros y 3 drivers. Entonces era una máquina con 3 dimensiones. Entonces con eso yo hacía todo este proceso y ponía la máquina a funcionar y la fresadora, que tenía la posibilidad de caminar, digamos, hacia el eje X y volver, y hacia el eje Y y volver, y la fresadora que sube y baja, ¿vale? Me permitía hacer obra en 3 dimensiones. Qué bárbaro. ¿Vale? En 3 dimensiones. Nada fácil, ¿eh? Pero di un paso más. Y es que no podía hacer, por ejemplo, un busto o una figura redonda. Y entonces seguí, digamos, con el tema y ahora tengo una máquina hecha, ya además para tamaño hasta de 1 metro, que tiene 5 dimensiones. ¿Cuáles son las 5 dimensiones? Las 3 que he dicho, pero después, si tú haces girar a un eje, entonces tiene la posibilidad, si aquí pone un bloque de madera, pues tiene la posibilidad de que la fresadora llegue a cualquier parte de la cabeza, ¿vale? Pero un paso adicional es, bueno, pero no puede hacerle así, no sé, los agujeros de la nariz. Pues sí, pero si a este eje, además de girar, tiene este movimiento, la fresadora va a poder entrar a hacerte los agujeros de la nariz o de la oreja. Muy interesante, ¿no? muy interesante. Y ese es la quinta dimensión. Entonces, he hecho una máquina que me funciona y con el circuito ya más avanzado, porque antes utilizaba Arduino, me pasé a Mac 3, que es una tarjeta también bastante barata, pero que permite un control de la máquina bastante importante. A través de este programa, ¿tú consigues sacar realmente la fotografía de una persona tal como es? Si quiero, sí. Si quiero, sí, porque ahora hay software disponible que con una fotografía de frente, yo haciendo esa fotografía, hay programas que me dan tu cabeza entera, pero con todo detalle. Curiosamente, el otro día le mandé a un compañero mío, amigo mío, después quizás salga el tema,
le mandé, cumplía 70 años él, y lo quería celebrar, me llamó su mujer que le hiciera... Gusto. No, que le hiciera un vídeo, grabara un vídeo y tal para felicitarle y tal, que como sorpresa y no sé qué. Y lo que se me ocurrió fue coger una foto suya, que le pasé el programa y saqué en un 3D de su cabeza y le mandé una visión de frente y lateral. Y cuando lo vio, era exactamente como la fotografía. Sí. Y dice, pero esto es una escultura ya. Sí, está hecho en 3D, puede ser una escultura. Aquí está en 2 dimensiones. Bueno, la verdad que muy interesante, es muy técnico Sí. para poder desarrollar todo esto, porque no debe ser nada fácil, pero él, que es un buen ingeniero, pues enseguida hace las aplicaciones, y eso, añadido con el tema del arte, se junta ese binomio que lo hace extraordinariamente. ¿Pero te encuentras más cómodo la escultura o la pintura, Antonio? Pues me encuentro igual de cómodo. Lo que pasa es que la escultura requiere más tiempo. Y yo soy más escultor que pintor, digamos, aunque tengo más pintura que escultura en obra, porque, bueno, es más sencillo. De alguna forma es más sencillo. Entonces, pero bueno, depende de lo que se me ocurra por la cabeza, lo que me pase por la cabeza, y como no tengo preferencia ni nada, pues hago una cosa o hago otra. Bueno, vamos a ver, Magdalena, cuéntanos un poco. ¿Qué recomendarías tú a los artistas plásticos que empiezan? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué recomendarías a los artistas que empiezan? ¿Qué consejo le darías? Que trabajen, que estudien, que trabajen muchísimo, que no se crean que han llegado ya en ningún momento. Eso es un gran problema de los chicos cuando salen de Bellas Artes y creen que ya está. A veces hacen una exposición y venden, naturalmente venden a la familia y a los amigos, pero hay que trabajar mucho, ser humilde, ir poco a poco, y ese es el secreto, y estudiar, nada más. ¿Y tú, Antonio, cómo percibes un poco, qué dirías a los que empiezan? Vamos a ver, varias cosas, varias recomendaciones. A ver. Todas siempre con el trabajo. Claro. Entonces, ir mucho a ver exposiciones, tema número 1. También es cierto. Porque, y tratar de analizar. Por ejemplo, está hecha, cuál es el soporte que tiene, por qué, etcétera, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Una vez, además de eso, hay que estar activo en ver exposiciones de todo tipo y participar y estar cerca de los artistas para poder hablar. Entonces, yo les recomendaría, por ejemplo, pues estar en una asociación por ejemplo, como AEP, porque le da la posibilidad de hacer, pagando, no sé, 15 euros, participar en una exposición. Es verdad. Junto con muchos certámenes que hay, efectivamente. Sí. Y entonces eso te abre un camino, y para ver si a la gente le gusta lo que hace o no, te comenta, puedes tú comentar, aprenderás mucho. Sí, es verdad. Otra recomendación que yo haría sería ser amigo del Museo del Prado. Por ejemplo. Porque te da la posibilidad de ir cuando te dé la gana, las veces que te dé la gana, a ver las exposiciones permanentes y las que son, digamos, más cambiantes, ¿no? Y eso tiene un coste mínimo y a mí me parece que es importante. Merece la pena, la verdad que sí. Pero Madalena, cuéntanos, sí, también. Perdona, y después hay otro factor que yo recomendaría, que es apuntarse a los jóvenes, a los certámenes que hay mucho por toda la geografía nacional de pintura rápida. Porque aunque la pintura rápida no es la pintura, digamos, que realmente después permanece, pero sí que el desfogue, digamos, y te da un bagaje también de los certámenes de pintura rápida, yo creo que puede ser natural, un incentivo importante y cambiar ideas con la gente que acude. Entonces, porque el artista normalmente se encuentra como muy solo en su estudio o en su casa, y compartir experiencias
Es una forma de enriquecerte también, efectivamente. Es importante. Y la pintura rápida, además, Sí. bueno, te suelta la mano mucho. Porque, claro, tienes, no sé, de 9 a 1 para hacerte un cuadro, ¿no? Y entonces, bueno, por eso hay Es tanta verdad. acuarela en la pintura rápida, Sí, sí. Sí. etcétera, etcétera. Pero, ¿no? Magdalena, cuéntanos un poco qué te resultó más fácil, el comienzo o el mantenerse. ¿El comienzo o qué? O el mantenerse. Ay, no lo sé, fíjate qué pregunta me haces. Quizá el mantenerse, porque el comienzo, si de verdad tienes interés y estudias y trabajas y, como dice Antonio, ves muchas exposiciones y perteneces a asociaciones de arte, pues eso te puede ayudar mucho en el comienzo. Pero una vez que has llegado a un nivel medio, ahí es muy difícil, porque no está claro para el pintor nunca si lo que está haciendo después va para atrás o para adelante. Pero, bueno, es que no hay otra Pero tú antes sí solución. decías que muchos empezaban a hacer una obra que salía muy bien y se creían que ya era el rey del mundo, ¿no? Bueno, y sin embargo, luego hay después, cantidad. el mantenerse, el seguir haciendo obras con ese Sí. mismo nivel, a mí me parece que es mucho más difícil. Yo creo que también. Comparte, ¿verdad? Tony, ¿por a ti también te resulta más el mantenerse? Sí, yo creo que lo fundamental es seguir trabajando y lo importante es disfrutar con lo que haces. Si tú estás convencido de lo que haces, ya tienes la satisfacción personal Claro, para empezar a hablar, ¿no? claro. Después, claro, si tienes que vivir de eso, te preocupan otras cosas. Bueno, eso ya es otro problema distinto. Eso ya es otro problema Sí. distinto y Sí. ahí habría mucho que hablar, ¿no? Sí. Pero mantenerse es importante. Tener la ilusión y ser muy constante en el trabajo, dedicarle muchas horas a la reflexión, a eso, a ver exposiciones, participar, todo eso es fundamental para el artista. Sí, la verdad que sí. Pero en tu opinión, tú estás dando, eres profesora, das clases. Actualmente, ¿cómo ves el arte que se desarrolla actualmente? ¿Cómo lo ves? El arte que se desarrolla, hay de todo. Es decir, yo estoy observando con gran placer por mi parte que de alguna forma los estilos en pintura están quizá volviendo un poco hacia el origen, digamos, por llamarlo algo, hacia el figurativo. Pero por otro lado, te vas a Arco y ves el vaso de agua y ahí yo ya me pierdo, porque ya no sé qué es. O el plátano en la pared, pues tampoco sé lo que es. Entonces creo que estamos en un momento medio que a la gente quizá que está empezando la puede volver loca. Tiene que estar muy centrado y, como dice Antonio, poner muchas ganas, ser creativo y dedicarte a lo que de verdad va a salir. Antonio, ¿tu opinión cuál es? Yo creo que el arte actual es muy interdisciplinar, y donde se está mezclando bastante la pintura, la escultura, la performance, el videoarte y después todo el tema de digitalización. Entonces, con el tema de la inteligencia artificial ocurre lo mismo, interfiere con todo esto y creo que hay una evolución clarísima en ese sentido, que cada vez va a pesar más. Que no tiene sentido, no sé, hacer la escultura por el método tradicional cuando puedes hacer, diseñar sobre una pantalla en 2D y tener una figura 3D y sacarla en cualquier material. Pero son cosas distintas, ¿no, Antonio? No, pero lo que pasa es que hay un concepto que yo creo que está equivocado, que el 3D, o sea, el hacer un modelado en 3D no lo haces porque sí, porque yo parto de la base que yo modelo en barro, llego a las cayolas y las cayolas ya la trato haciendo, por ejemplo, una captura de su superficie y hago un 3D de esa obra. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Pues que lo mismo puedo sacar esa obra en tamaño de 20 centímetros que en 2 metros. Claro. No, pero sí es verdad, flexibilidad que la tecnología te puede ayudar te mucho. permite te puede ayudar, hacer eso. Claro. Porque también es una falacia muchas veces cuando se dice es que el 3D no tiene importancia, no vale tal. Bueno, no vale
pero la realidad es que el escultor, por ejemplo, rara vez encuentras a uno que se funda a él Claro. las obras, ¿no? Se la da, Son casos más específicos. coges la escayola, que es tu original, se la das a un fundidor, él le hace el molde de silicona, él le saca la cera y se la funde. ¿Vale? Bueno, pues yo en lugar de dárselo a él, bueno, en el caso de fundir, yo me lo he fundido muchos años yo mismo, pero ahora no se me ocurre fundirlo, aparte que ya estoy cansado del bronce. Sí. Y entonces estoy no nos queda probando. tiempo, nos dicen que nos queda como 1 minuto y medio más o menos, y bueno, vamos a decir, a ver que nos digáis, mañana te hacen ministra de Cultura. ¿Qué harías por el arte, Madalena? Ay, es que ¿qué preguntas nos haces? Es difícil. A ver. Va, ya está, eres ministra, va, ¿qué harías por el arte? ¿Crearías becas? ¿Un poco meterías el arte en los colegios? ¿Un poco qué es tu percepción? Vamos a ver. Yo lo primero que haría respecto al arte, lo primero es bajar el 21 del IVA. Eso bueno, lo ya es haría importante. ya. Sí. Porque influye mucho directamente en todas las ventas, en todo. Y después creo que habría que el Estado debía ayudar mucho más al mundo de la cultura. Es decir, por lo menos tanto como está ayudando al cine. Me parece muy buena opción. Claro, sí. Es que ¿por qué a ellos sí y nosotros no? Efectivamente. Entonces, y cuando digo ayudar a nosotros, digo ayudar a las asociaciones, a las galerías, a los pintores, a todos. A todos. Eso es muy importante. Ya lo creo. Antonio, ya terminas un poco, dinos un poco tu percepción. Yo lo que haría es fomentar el arte, pero a base de impulsar mucho el urbanismo, y toda la construcción, estableciendo un porcentaje mínimo, que eso ya ha existido en el pasado, un porcentaje mínimo de dinero, del total del proyecto, que fuera obligatorio, que fuera al arte. Porque eso lo que hace es ennoblecer, por ejemplo, en una ciudad, pues si hay muchos edificios que tienen esculturas, no sé qué, en los portales de entrada, que tengan un cuadro, eso da un valor y un caché, digamos, a la propia ciudad enorme, o al pueblo que sea, etcétera, etcétera. Sí, es verdad. Entonces, en el momento que hubiera un porcentaje, no sé, del 0,5% del proyecto, del 1%, que al final pasa desapercibido, pero va enriqueciendo con el tiempo a todo el urbanismo, por ejemplo. Bueno, Antonio, nos dicen que no tenemos tiempo. Se nos acaba el tiempo. Tenemos que hacer otro programa porque tenéis muchas cosas que decir. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por estar en mi programa. Daros las gracias a los dos. Haremos más para que siga desarrollando toda la cantidad de cosas que tenéis. Y bueno, y decir que bueno, hasta el próximo miércoles. Y si este programa está, siempre digo que es gracias a que ustedes nos escuchan. Si no nos escuchan, no tendría sentido. Pues nada, hasta el próximo miércoles.